Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Buenos días, mi nombre es Marisol Martínez. En este video explicaré cómo ha sido la relación entre los liberales y los conservadores a través de la historia de Colombia. En Colombia, el 16 de julio de 1848 se fundó el Partido Liberal y un año después, el 4 de octubre de 1849, surgió el Partido Conservador. A partir de ahí surgen las rivalidades que dieron paso a las guerras civiles y golpes de Estado. La Constitución de Río Negro de 1863 consolidó una época en donde el Partido Liberal lideró el control del poder del Estado y los conservadores fueron los principales detractores de dichas políticas de la Carta Magna, junto con la Iglesia Católica. Entre los años de 1850 y 1875, el dominio del poder lo tenía el Partido Liberal. Estaba conformado por la clase mercantil y apoyaban un Estado descentralizado, el comercio internacional y el desarrollo agrícola de Colombia, así como la separación de la Iglesia y del Estado. Ya en la década de 1880 entra el Partido Conservador y estaba conformado por la clase adinerada y terrateniente, muy cercana a la Iglesia Católica, defensora de un Estado centralizado y jerárquico. En la administración de Rafael Núñez se redactó una constitución de 1886, dejando a los liberales y a otras tendencias políticas fuera del juego por los próximos 44 años. Existían dos tipos de exclusión, la de las masas y la de la oposición política. Esta exclusión fue cuestionada por el liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien promovía la reforma agraria y la inclusión social, ambos temas evadidos por los partidos dominantes, pero anhelados por las masas en Colombia, que vieron en Gaitán a un defensor. Gaitán se había convertido en un líder populista dentro del Partido Liberal que abogaba por las necesidades del pueblo. Rafael Núñez inicialmente es líder liberal, se posesiona en la presidencia en 1880. Durante su segundo mandato presidencial en 1884 decidió convertirse al conservatismo colombiano y ser precursor del proyecto político conservador llamado Regeneradores. Núñez prolongó el periodo presidencial a 6 años, creó el Ejército Nacional, afianzó los lazos políticos con la Iglesia Católica, otorgándole la facultad del control social y educativo, restringió los derechos individuales como la libertad de expresión, de prensa, reconstituyó la pena de muerte por traición, logró convocar una asamblea constituyente, dando origen a la Constitución de 1886 y confirmando finalmente la República de Colombia. El Partido Liberal se opuso a estas reformas dirigidas durante el mandato conservador de Núñez y a las reformas impuestas en la Constitución de 1886, provocando una mayor tensión, propiciando la Guerra de los 1000 días, una batalla por el control del poder del Estado central entre liberales y conservadores, todo por la falta de garantías para los líderes liberales en la participación de la construcción del Estado colombiano. Al culminar la hegemonía conservadora, luego de 44 años, en 1930 llega a la presidencia Enrique Olaya Herrera, líder liberal, en donde seguidores liberales inician la persecución a sus contrarios. Surgen sentimientos de venganza entre partidos, asesinatos y despojos de tierras son una constante. Olaya buscó alternativas para bajar los índices de violencia en el país sin mayores alcances. Luego realizó reformas que consolidaron la democracia, destacando la no intervención de las fuerzas militares en política y otras de controversia como la transformación al Estado laico. El país estaba sumergido en desolación, hambruna y una crisis económica sin precedentes, razón por el cual los partidos deciden culminar la guerra el 21 de noviembre de 1902 a través de los pactos firmados en los tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chinacota. Panamá aprovecha la crisis económica para emanciparse de Colombia con la ayuda de Estados Unidos y así comenzar la construcción del Canal de Panamá. Colombia queda con una profunda inestabilidad económica. Esta última reforma se mantuvo hasta la llegada del conservatismo al poder en 1946 con Mariano Ospina Pérez, quien con ideologías extremadamente conservadoras le otorga nuevamente participación a la Iglesia Católica en la sociedad y en la educación pública. A su vez, el líder Jorge Eliezer Gaitán es elegido por voto popular como presidente del Partido Liberal, quien sin pertenecer a la sociedad política tradicional del país y con ideales populistas, era uno de los principales candidatos a la presidencia de 1948.
Gaitán forjó una reputación como orador y defensor de causas populares, que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras de 1928. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y es una de las figuras más importantes de la historia del país. En las elecciones de 1946 llega a la presidencia Mariano Ospina Pérez, esto porque el Partido Liberal estaba dividido. Ospina planteó un gobierno de unidad nacional con la participación de ambos partidos, acuerdo que nunca se alcanzó en la práctica. Con la muerte de Gabriel Turbay comienza el Partido Liberal su reunificación bajo el liderazgo de Gaitán. Uno de los encuentros más importantes que planteó Gaitán fue la Marcha del Silencio, una manifestación política que se realizó en Bogotá, en la cual se denunció la creciente violencia ejercida contra simpatizantes de su partido por miembros de la fuerza pública, militantes del Partido Conservador y del gobierno de Mariano Ospina Pérez. El Bogotazo trajo como consecuencias saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada, incluyendo transportes y edificios. Asimismo, el incendio del tranvía de Bogotá, una de las primeras propiedades públicas en ser destruidas. Mientras esto ocurría, el gobierno de Mariano Ospina se volvió más represivo, prohibió las reuniones públicas, despidió a todos los gobernadores liberales y cerró el Congreso. Este gobierno redujo las libertades civiles, canceló por decreto las leyes prolaborales, abolió los sindicatos, censuró la prensa y controló los tribunales. En el momento cumbre de la violencia, bajo el mandato de Gómez, se contabilizaban hasta 1.000 muertes por mes. Evidentemente, el asesinato de Gaitán fue el detonante con el que se inició el periodo de la historia de Colombia donde se vivió un estado virtual de guerra civil. Aunque duró solo una noche en Bogotá, el saldo mortal de este evento fue de 3.000 desaparecidos. En este caos social surge el Frente Nacional, formado por conservadores moderados, el Partido Liberal y las Fuerzas Armadas, que dieron un golpe de Estado, dándole a Gustavo Rojas Pinillas la presidencia. Aunque este frente terminó con las masacres, también limitó los aspectos formales de la democracia colombiana, generando las condiciones para el surgimiento de movimientos guerrilleros que desafiaban la autoridad de un gobierno, las FARC y el ELN en 1964 y M-19 en 1970. Como se puede evidenciar, con el surgimiento de estos movimientos guerrilleros se abre una época de violencia que se agudiza y que se ve reflejada en la película Cóndores no entierran todos los días, donde se ve cómo la guerra no permite la evolución ni el desarrollo y termina convirtiéndose en un lastre para la comunidad a raíz de pensamientos políticos cegados por ideologías sin sentido. ¡Ay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Todas las instituciones de la Policía Nacional de la Ciudad de la República que acaban de unir al movimiento revolucionario. ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Comandante de la Revolución Nacional! ¡Todos los La obediencia al partido es lo más importante. Es una cuestión de principios. Me han contado que todas las noches salen los pájaros a limpiar las veredas de liberales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Yo me cago en su glorioso Partido Conservador. Como conclusión, se puede decir que es evidente que la historia de Colombia ha estado marcada por la división política que da paso a cometer actos violentos para alcanzar el poder, generando pobreza y descontento en el pueblo y abriendo brechas sociales que no distinguen partidos políticos.